Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por su canal, en el con de Dios creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios por un nuevo año de vida que nos ha dado, por estar vivos, por respirar, por andar, por movernos, por pensar y por todas las bendiciones que tenemos, porque Dios es la fuente de todo bien, como está escrito, y fuera de Él no hay bien para nadie. Fuera de ti no hay bien para mí, dice tu palabra, Señor. Así que le damos gracias a Dios y en nuestro Señor Jesucristo, y reconocemos que no hay nada bueno fuera de Dios, y que todas las bendiciones que tenemos las tenemos por Dios. Nos ha dado Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le pido en esta hora que me dé sabiduría para predicar su palabra, ¿verdad? Ya que Él es la fuente de la sabiduría, y también que le dé sabiduría a ustedes que me escuchan, los que me van a escuchar, para que entiendan el Evangelio y sean salvos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Le pido a Dios que sea Él dando consuelo al que lo necesite, que sea Él dándole fe al que la necesite, que sea Él ayudando al que lo necesite y salvando con su poderosa palabra, que es poder de Dios para salvación, para todo, que sea salvando a muchos por medio de su palabra. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos y amigos, estamos en la bella porción de la Escritura donde mi Señor Jesús nos dice, nos declara, nos muestra que Él es la vid verdadera que Dios cultivó, ¿ok? Que Él es el único árbol, ¿verdad?, de vida eterna. Él es ese árbol de vida que estaba en el jardín del Edén. Él es ese árbol, Él es el árbol de la vida. Él es la verdadera vid que Dios cultivó, ¿ok? Él es la vid verdadera. Él es ese árbol de que uno tiene que acercarse a Él para tener como fruto la vida eterna, ¿ok? Primeramente eso. Y también nos muestran que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay vida, que fuera de Él nada podemos hacer. Es decir, no es que yo puedo tener vida si no estoy unido a Cristo. No es que yo puedo salvarme de la justa y santa ira de Dios si no estoy unido a Cristo. Todo lo bueno, todo lo que yo voy a obtener permanente para siempre, eterno, lo tengo en Él. Solamente en Cristo yo puedo dar fruto. Solamente en Cristo yo puedo ser como Dios. Solamente en Cristo yo daré fruto para la gloria de Dios. Solamente en Él. Por eso la Escritura dice que solo en Cristo, que solo en Él hay salvación, ¿ok? No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual puedan ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. No en el nombre de María, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Lucas, no en el nombre de Elías o de Moisés, como lo piensan los judíos. Solo en el nombre, los judíos ortodoxos, quiero decir, que tienen su fe en la ley mosaica, ¿verdad? Solo en Cristo hay salvación, y solo en Él, solo amparándonos en Él, refugiándonos en Él, podemos evitar y podemos cambiar nuestro destino final. Solo en Él somos perdonados por Dios, y solo en Él no veremos el infierno. Solamente por Cristo, solamente por gracia, solamente por medio de la fe
seremos librados de la ira de Dios. Pero si no estamos en Cristo, lamentándonos mucho, aquel que no esté en Cristo no piensa que se va a salvar por sus buenas obras, porque Él es justo, porque Él es buen padre, buen hijo, buen esposo o lo que sea, porque Él hace obra de caridad o porque Él da mucha limosna. No piense que por eso se va a salvar, porque solamente en Cristo hay salvación. Y Él es el único que puede evitar que Dios nos dé el castigo que merecemos por nuestros pecados. Cristo Jesús vino para pagar el precio por nuestras faltas, por nuestras rebeliones. Y si no confiamos en Él, créanme, hermanos y amigos, que no hay salvación fuera de Cristo. Así que, como dije en el video anterior, hermanos y amigos, si quieren lo ven por este canal completo, hay que permanecer en Cristo, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Solo Él puede salvarnos de la justa ira de Dios por nuestros pecados. Solamente Él puede hacer la paz entre Dios y los hombres. Solamente Él puede ayudarnos a tener comunión con el Padre como Él la tiene para siempre. Entonces permanece en Cristo, ¿ok? Si quieren ver esta enseñanza, en el video anterior está, ¿ok? Los versículos que nos corresponden el día de hoy. Vamos a continuar en la enseñanza pasada. Es del versículo 8 hasta el 17, ¿ok? Estamos en Juan 15, del 8 al 17. Dice así la palabra del Señor. En esto vamos a del 9 al 17. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, ¿ok? En mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ok? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no los llamaré siervo. El siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios por su palabra. Vamos a ver del versículo 9 al 17. Gloria a Dios. Fíjense bien, vamos a repasar un poco el versículo 8 El versículo 8 dice: en esto ha glorificado mi Padre, en que llevéis frutos y seáis mis discípulos, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué fruto dice la palabra aquí en este versículo, que tenemos que dar? ¿Cuál es el fruto del que está hablando aquí la palabra?
¿Cuál es el fruto que solamente unido a la vida verdadera, que es Cristo Jesús, podemos dar? Bueno, para explicar esto rápidamente, un árbol de fresas, las ramas de un árbol de fresa que dan fresas, la rama va a dar, o el pámpano va a dar fruto dependiendo a qué planta o qué árbol esté conectado, ¿verdad? Porque de ahí es que agarra la fuente, la sustancia, lo que le hace a ella producir el fruto, ¿cierto? En este mismo sentido, si nosotros estamos unidos a Cristo, ¿qué tenemos que dar por fruto? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser justos, tenemos que hablar verdad los unos con los otros, tenemos que glorificar al Padre, tenemos que reflejar al mundo el carácter de Cristo como fruto. Ese es el fruto que nosotros debemos dar al estar unidos a la vida verdadera que es Cristo. Y a nosotros dar esos frutos y que la gente del mundo vea que damos esos frutos, al recibir esos frutos, entonces no va a caber duda alguna de que somos discípulos de Cristo, porque vamos a actuar como Cristo actuó, porque vamos a pensar, obrar, hablar como Cristo actúa, piensa y obra. Y por eso, sin lugar a dudas, la gente va a saber que somos discípulos de Cristo, ¿ok? Ok, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. A ver. El Padre ama al Hijo. Eso está clarito en toda la Escritura. Por ejemplo, Salmo 2. Un salmo netamente mesiánico. Habla de nuestro Señor Jesucristo de principio a fin. Y dice, Salmo 2, hablando del Padre al Hijo: pídeme la tierra como herencia, y hasta el último rincón de ella te daré. ¿Quién está hablando ahí en el Salmo 2? Bueno, el Padre le dice al Hijo: pídeme lo que tú quieras. Habla y yo diré amén. Todo lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Eso es prácticamente lo que nuestro Dios le dice a su Hijo: pídeme la tierra como herencia, y hasta el último rincón de ella te daré. ¿Por qué Dios le da al Hijo las naciones como herencia? Porque lo ama, hermano. Nosotros mismos somos una ofrenda de amor del Padre hacia el Hijo, porque Él ama al Hijo y todas las cosas Él le da. Por eso Él dice en su palabra que, hablando acerca del Hijo, claro, que Él no le da el Espíritu, que el Hijo no ha recibido el Espíritu a media. Y por eso también es que en el Hijo habita toda la plenitud de la deidad, porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas del Padre son del Hijo y todas las cosas del Hijo son del Padre. Así que desde la eternidad hasta la eternidad futura, hasta el día de los siglos, ¿verdad?, queda más que evidente que Dios Padre ama a su Hijo, ama a su unigénito Hijo, ¿ok? Entonces, ese mismo amor que Dios muestra hacia el Hijo, dándole todas las cosas, dándole la tierra y su plenitud, ese mismo amor que dice el rey David cuando en un salmo declara: el Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estado de tus pies. Allí nuestro Padre Celestial, el Dios de Israel, le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo que se siente en su trono de gloria hasta que Él ponga a sus enemigos por estado de sus pies. El Padre ama tanto al Hijo que le va a dar autoridad sobre todas las naciones, sobre todo lo que están en los cielos,
sobre todo los que están en la tierra, sobre todo los que están debajo de la tierra, porque el Padre ama al Hijo y no es de extrañar que lo ame, porque el Hijo obedece fielmente todos los mandamientos del Padre, y no es de extrañar que lo ame. Y no porque lo digo yo, porque lo dice la Escritura y porque el mismo Dios, cuando mi Señor Jesús se estaba bautizando en el río Jordán, el mismo nuestro Padre dice a su Hijo amado: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Así que eso es algo que no se discute. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas del Padre son del Hijo y todas las cosas del Hijo son del Padre. Como lo dice mi Señor Jesús, ¿ok? Ahora, versículo: así también yo os he amado, permanece en mi amor. De la misma forma, entrañable, inalterable, inigualable, el mismo amor ágape, el mismo amor puro, sincero, el mismo amor santo, ¿verdad?, que el Padre tiene hacia el Hijo. De esa misma increíble manera, Dios, nuestro Señor Jesús nos ama a nosotros. Nos ama de la misma manera que el Padre nos ama, lo ama. Imagínense algo, hermano. Bueno, es algo que no se puede imaginar y es algo muy difícil de explicar, pero imagínense esto: Dios el Padre, ¿verdad?, en la eternidad ya tenía una comunión eterna con su Hijo, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se aman desde la eternidad hasta la eternidad, porque ellos son santos, justos, verdaderos, porque ellos se conocen completamente bien, ¿verdad? Y ese amor es entrañable, es muy grande, es fuera de lo común. Bueno, a ver, un humano no podía explicar tal amor, ¿verdad?, que se tiene el Padre y el Hijo. Pero lo sorprendente es que mi Señor Jesús está diciendo: así como el Padre me ama. Imagínense el amor que Dios Padre tiene por su Hijo, el cual el mismo Padre declara que es su Hijo amado, en el cual tiene todo su contentamiento, ¿verdad? Y ahora imagínense que Jesús nos dice: yo los amo a ustedes como mi Padre me ama. Es un amor incondicional, es un amor único. Por eso es que mi Señor Jesús estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros. Por ese mismo amor es que el Padre nos envía, porque ellos son uno en amor por nosotros también. Y entre ellos mismos está ese amor inigualable, inseparable, inmutable, que no cambia, que no varía a pesar del tiempo y todo. Ese amor permanece para siempre. Bueno, ese amor que permanece para siempre, dice nuestro Señor Jesús que Él lo tiene por nosotros. Dice la palabra que a los suyos amó y los amó hasta el fin. ¿Ok? Entonces es un amor que no conseguiría las palabras adecuadas para expresar tal amor, pero la prueba más grande de ese amor que tanto por nosotros, que tanto el Dios Padre y el Dios Hijo comparten, ¿verdad?, es la cruz. La cruz es la manifestación más grande del amor del Padre por enviar a su Hijo, pero también la más grande del Hijo por dejarse crucificar y por preferir la muerte para que nosotros llegáramos a Dios. Entonces, la máxima expresión de amor, ¿cómo yo puedo explicar
El amor de Dios va a sonar repetitivo. Muchos utilizamos en este versículo, pero es así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces imagínense el amor de Cristo por nosotros, ¿ok? Que estuvo dispuesto a aguantar los clavos, que estuvo dispuesto a aguantar 40 latigazos, que estuvo dispuesto a ser escupido en la cara, humillado por impíos y pecadores, por hijos del diablo. Y bueno, así es el amor de Cristo por nosotros. Amén. ¿Ok? Entonces vamos a ver versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, ¿ok? Si nosotros guardamos los mandamientos de Cristo, la palabra de Cristo, si nosotros guardamos el evangelio de Cristo, y una cosa que hay que aclarar, guardar, lo hablamos creo que el video pasado, hay dos palabras que utilizan. Si conocéis mis mandamientos, déjenme buscar dos palabras. Porque la palabra guardar allí, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, significa no solamente, la palabra era tener. Él dice en los versículos anteriores, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿verdad? Bueno, pero guardar no significa solamente tener el conocimiento. Guardar significa tener el conocimiento, obviamente, pero también va más allá de un simple y mero conocimiento, porque guardar significa poner en práctica eso que se sabe, ¿ok? Entonces, si ponemos en práctica los mandamientos, si cumplimos los mandamientos de Jesús, si somos guiados por su palabra, si hacemos como Él dice, si nos dejamos guiar por Él, ¿verdad? Vamos a permanecer en su amor, o sea, vamos a demostrar, ¿verdad?, que nosotros lo amamos a Él y que Él nos ama también a nosotros, ¿ok? Es importante. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense bien. Mi Señor Jesús está diciendo, sigan mi ejemplo. Yo he guardado hasta ahora los mandamientos de mi Padre. Y por eso Dios puede decir en el Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Porque Jesús guardó los mandamientos del Padre desde la cuna hasta la tumba, ¿ok? Y el Padre lo amaba por eso. Permanecía en el amor del Padre. Él siempre fue al Padre porque él obedecía al Padre, ¿verdad? Y permanecía en su amor. Mi Señor Jesús está diciendo, imíteme a mí, así como yo permanezco en el amor del Padre, así como el Padre me ama, porque yo guardo su palabra, porque yo guardo sus mandamientos, porque yo soy obediente a Él hasta la muerte y muerte de cruz. Ustedes hagan lo mismo, permanezcan en mis palabras, guíense por mi palabra, pongan en práctica lo que yo les he enseñado y permanecerán en mi amor y yo los amaré. Él nos ama, hermanos, Él nos ama, pero si nosotros guardamos sus mandamientos, vamos a manifestar al mundo que Él lo amamos a Él y Él va a permanecer en nosotros y Él va a poder decir que nosotros somos amados por Él porque guardamos sus mandamientos. Ok, entonces mi Señor Jesús nos está mandando aquí a seguir el ejemplo que Él, lo que Él hizo con el Padre, lo que Él ha hecho con el Padre, de manifestarle su amor a Él, guardando sus mandamientos perfectamente. Así mi Señor Jesús dice, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así ustedes guarden mis palabras para que permanezcan ustedes en mi amor, ¿ok?
Vean como mi Señor Jesús quiere, hermanos, que nosotros tengamos la comunión que el Padre, mi Señor Jesús quiere que su pueblo santo tenga la misma comunión con Él, ¿verdad? Que es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Que la que Él tiene con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Mi Señor Jesús lo que quiere es que nosotros seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre y el Padre es uno con Él. Eso es lo que Él está buscando con esta palabra, que ellos sean conscientes que ellos quieran, que nosotros queramos, cuando digo a ellos los apóstoles, pero esto va para toda la iglesia de Dios, que nosotros queramos alcanzar, lograr y tener la comunión que tiene con el Padre, ¿ok? Amén. Entonces, es muy importante esto, hermano, ¿ok? Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria a Dios. ¿Ok? Y los guardó hasta el fin. Y los guardó hasta la cruz. Y los guardó no importa contra qué se enfrentó. Mi Señor Jesús guardó la palabra de Dios, cumplió la voluntad de Dios, hizo lo que Dios le mandó a hacer y ahí demostró su eterno y maravilloso amor por el Padre Celestial. Asimismo, Él quiere que nosotros guardemos sus mandamientos a pesar de lo que cueste, a pesar de que duela, a pesar de que no sea difícil, porque estamos en un mundo que no nos quiere, que nos aborrece a nosotros, porque a Él lo aborreció primero, pero a pesar de eso, que guardemos sus mandamientos, porque así permaneceremos en su amor, ¿ok? Entonces, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se cumpla. Para que mi gozo se esté en vosotros. ¿Cuál era el gozo de Cristo? O sea, ¿por qué mi Señor Jesús se sentía gozoso? ¿Qué era lo que movía a mi Señor Jesús a hacer lo que Él hacía? El amor al Padre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando mi Señor Jesús obedecía al Padre, cuando mi Señor Jesús hacía la voluntad del Padre que lo envió, era su gozo, ¿me entiendes? Él se gozaba en eso, porque dice la Escritura cuando en el capítulo 4 de Juan, en el pasaje de la mujer samaritana, que los apóstoles se van a comprar comida, ¿verdad? Y después llegan y entonces lo ven a él hablando con la mujer samaritana, pero no le preguntan nada de qué estaba hablando. Y mi Señor Jesús le dice esto. Los apóstoles piensan que ella le dio comida. Y mi Señor Jesús dice, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Lo que llenaba a mi Señor Jesús, lo que lo hacía sentir gozoso, pleno, dichoso, lleno, pues saciado, aún estando en este cuerpo terrenal, era hacer la voluntad del Padre que me envió, que lo envió. Cuando Él cumplía la voluntad del Padre, Él se sentía bien, Él se sentía satisfecho, lleno, gozoso, pleno. Él tenía gozo por cumplir la voluntad del Padre. Amén. Eso deberíamos aprenderlo todos nosotros, incluido yo, a tener gozo, a hacer la voluntad del Padre. A que el gozo, ese gozo que experimentó mi Señor Jesús por hacer toda la voluntad del Padre, sea el gozo que nosotros, hermanos y amigos, experimentemos cuando hagamos la voluntad de Cristo.
sea cual sea, sea muy difícil, sea algo que nos va a costar, si es posible, algo que queremos, pero si hacemos la voluntad de Cristo, tenemos que tener gozo en el corazón, así como Cristo tenía ese gozo cuando Él cumplía con la voluntad de su Padre, ¿ok? Ok, hermanos. Ok. Y vuestro gozo se ha cumplido. Esta cosa voy a hablar para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido, ¿ok? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿ok? El mandamiento de mi Señor Jesús es que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿ok? Fíjense bien que aquí, más adelante, no me acuerdo si más adelante o ya lo mismo, esto es un nuevo mandamiento, es decir, porque mi Señor Jesús dice que nos amemos como Él nos ha amado. Entonces, ¿qué pasa? Que anteriormente, ciertamente el primer mandamiento era amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente. Y mi Señor Jesús encapsuló los otros mandamientos de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero nadie había dado un ejemplo de cómo amar a Dios por sobre todas las cosas y cómo amar al prójimo y cómo deberíamos o debemos amar al prójimo. Nadie había dado ese ejemplo. Bueno, mi Señor Jesús, con su santa y piadosa manera de vivir, agradable completamente al Padre, nos dio ejemplo de estas dos cosas. Mi Señor Jesús fue, o es, mejor dicho, un ejemplo viviente de cómo debemos amar al Padre. ¿Ok? Y mi Señor Jesús es un ejemplo viviente de cómo tenemos que amar a nuestro prójimo. Así que en el Antiguo Testamento, aunque estas leyes ya estaban, ¿verdad? Déjeme decirle que era un poco complicado que alguien pudiera seguir esta ley, porque no había, digamos así, un ejemplo que los demás pudieran imitar para ni amar a Dios ni amar a Dios. Pero como mi Señor Jesús se encarnó, y para lo que mi Señor Jesús se encarnó, claro, sabemos que principalmente para dar su vida en rescate por muchos, por voluntad del Padre, pero también para darnos ejemplo de cómo amar a Dios perfectamente y de cómo amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. Así que por eso es que Él da ese nuevo mandamiento, porque Él lo da, pero Él no solamente, Él va un poco más allá de la ley. ¿En qué sentido? Que la ley le dice a la gente: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero la ley no da ejemplo de cómo amar a Dios. La ley solamente de cómo amar a Dios. La ley solamente te dice que tenés que amarlo, pero no te dice las maneras, no te dice cómo podría ser para amar a Dios con esa fuerza que necesitas hacer, o que Dios demanda ser amado, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús no solamente da ese mandamiento, sino que lo pone en práctica toda su vida. No solamente Él dice amarás a tu prójimo como yo te he amado, sino que Él lo demuestra. Ya vamos a ver cómo, ¿ok?
El amor a Dios lo demuestra desde que nació hasta que murió en la cruz, ¿verdad? Y el amor al prójimo, vamos a ver cómo lo demuestra. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Gloria a Dios. ¿Cómo demostró nuestro amor? ¿Cómo demostró su amor Jesús por nosotros? Dando su vida por nosotros. Ahora, es muy bello lo que aquí dice, por su amigo. Que ponga su vida por su amigo. Fíjese, no dice que ponga su vida por el mundo. No dice que ponga su vida por un desconocido. No dice que ponga su vida por... Dice, no hay amor más grande que este, que aquel que ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Puso su vida por ti y por mí. Y así demostró ese mandamiento que Él está dando a sus discípulos, que amen al prójimo como Él los ama. Él lo está poniendo por práctica. Él lo está poniendo por obra. Él está dando ejemplo de cómo se tiene que amar al prójimo y a Dios, ¿ok? Pero ahora, aquí hay algo muy bonito, ¿verdad? Que él dice que por sus amigos. O sea, él no está hablando aquí que él puso su vida por alguien que no conocía. Él no está diciendo que yo puse mi vida por Caifás. Un ejemplo, Caifás era todo menos amigo de Jesús. Sabemos que Caifás aborrecía a Jesús. Él no dice, yo pongo mi vida por Pilatos. Pilatos lo crucificó por ser político. Él no dice, yo pongo mi vida por Barrabás. Bueno, aunque gracias a mi Señor Jesús, Barrabás la libró, porque lo escogieron a él en vez del Santo de Israel. Claro, gracias a la maldad del pueblo, obviamente, pero ese es el punto. Mi Señor Jesús no está diciendo aquí. Mi Señor Jesús no está diciendo que no hay amor más grande que aquel que pone su vida por sus amigos, ¿verdad? Fíjense lo que dice en el versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quiénes son sus amigos? ¿A quién le está hablando aquí? Primeramente a los apóstoles. Y segundo, a todos nosotros que por medio de la fe en la palabra de Dios, que por medio de la fe en Jesucristo, somos hijos de Dios, pero también somos amigos de Cristo y amigos obviamente de Dios. Y por eso Él da su vida por nosotros, porque éramos sus amigos. Claro, nosotros no lo sabíamos, pero Él sí. Él murió en la cruz del Calvario pensando en cada uno de sus amigos, en cada uno de los hijos de Dios que Él iba a llevar a la gloria. Él murió por cada uno de sus amigos. Si hacéis lo que yo os mando, fíjense bien que somos amigos, ¿verdad?, de Cristo, si hacemos lo que Él nos manda. Ahora, pregunta del millón: ¿acaso el mundo es amigo de Cristo? ¿Acaso alguien que no tiene el Espíritu Santo puede hacer lo que Cristo manda? Alguien que no conoce a Dios, alguien que no conoce a Cristo, no puede hacer lo que Cristo te manda, porque no conoce a la persona. Entonces, Él está diciendo que somos amigos de Él cuando hacemos lo que Él nos manda, cuando conocemos su voluntad y cuando, como Él lo hizo
por su Padre, Él cumplía los mandamientos del Padre, ¿verdad? Asimismo, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Cristo, damos testimonio de que somos sus amigos. Y Él murió por los tales. Él murió por sus amigos, ¿ok? Entonces, allí un poco se cae la idea equivocada de que Cristo murió por todo. De todas formas, eso es otro tema que no voy a profundizar mucho. Pero aquí dice, Cristo murió por sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? El que hace lo que Él manda. Entonces, todo el mundo, ¿verdad? No hace la voluntad de Dios. Lo que hace la voluntad de Dios somos los que como Cristo conocemos a Dios. Somos los que por medio de Cristo hemos llegado al conocimiento del Padre. Esos somos los amigos de Cristo y los que conocemos su voluntad. Y por ellos murió Cristo, ¿ok? Ya no yo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Fíjense bien, ya Él no nos trata como un siervo, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Ejemplo. Vamos a dar una ilustración. Un mayordomo en una casa X. El mayordomo se encarga de la tarea de la casa, sí, de mantener la casa limpia, de hacer lo que hacer, en fin. Pero el mayordomo no está al tanto de los negocios de su señor. El mayordomo no sabe, por ejemplo, por qué el mayordomo no sabe, por ejemplo, por qué su señor salió en el carro a las 5 de la tarde. Él no sabe lo que él va a hacer. El mayordomo no está al tanto de lo que hace su señor. El mayordomo simplemente se encarga de servir. Pero el amigo o el hijo sabe lo que hace su padre, así como el amigo también conoce lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Claro, porque nosotros conocemos la voluntad del Padre. Si nosotros fuéramos simples siervos, o sea, simples siervos que le trabajáramos a Dios por un sueldo, ejemplo, nosotros no conoceríamos la voluntad de Dios, simplemente obedeceríamos por una paga X. Pero nosotros no somos solamente siervos, aunque sí somos siervos, ¿verdad? Siervos contentos y gozosos, ¿verdad? Porque somos esclavos de Cristo. Pero aunque es verdad que somos esclavos de Cristo y siervos, somos mucho más que siervos, porque nosotros conocemos la voluntad de Dios, porque nosotros conocemos la voluntad del Hijo, porque nosotros conocemos la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesús nos ha dado a conocer la voluntad del Padre por medio de su palabra. Nosotros no somos simples siervos que servimos a un Señor por un salario, por cualquier cosa como hacen los siervos de la tierra, no. Nosotros somos siervos voluntarios de Dios, sí, es verdad, gozosos y contentos, pero también somos más que siervos, porque somos amigos, porque somos hijos, y los siervos, los esclavos no permanecen para siempre en la casa del Padre, pero el Hijo sí, el amigo sí. Entonces, gloria a Dios, porque nosotros somos mucho más que siervos de Dios. Somos llamados por el mismo Señor amigos, porque Él nos dio a conocer la palabra de Dios, porque Él nos dio a conocer
la voluntad del Padre, porque nosotros sabemos, en parte, porque no conocemos la profundidad de la mente de Dios, porque Dios tiene una mente infinita y ilimitada, y con esta mente terrenal, carnal, bueno, vamos a tener siempre limitación. Pero si conocemos la voluntad de Dios para nosotros, si conocemos la voluntad de Dios para el futuro, si conocemos la voluntad de Dios para los que no creen en Cristo, si conocemos muchas cosas que no conoceríamos si fuéramos simples siervos, ¿ok? Porque somos amigos de Dios, porque somos hijos de Dios, le conocemos su voluntad. Gloria a Dios. Y por eso Jesús nos llama no solamente siervos, sino amigos de Dios e hijos de Dios, ¿ok? Por ejemplo, mi Señor Jesús, ya no me acuerdo si es finalizando el Evangelio de Juan, creo que sí, creo que el último versículo, Él dice, me voy a mi Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a su Padre. Entonces, gloria a Dios, porque somos hijos de Dios y amigos de Dios porque le conocemos, ¿ok? Y conocemos su voluntad, cómo obra, cómo piensa y qué hace y qué no hace. Y eso no lo conoce un simple esclavo, ¿ok? Un esclavo trabaja día y noche para su amo, pero un esclavo nunca conoce íntimamente al amo, ¿ok? Entonces, gloria a Dios, porque somos amigos e hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Ok. Todas las cosas que oí del Padre, todo lo que oí del Padre es que nos lo dio a conocer, y por esa razón Él nos llama amigos, porque conocemos la voluntad de nuestro Señor y de nuestro amo, de nuestro Rey y de nuestro Dios, a su nombre de gloria, ¿ok? Ahora, esta parte es bien interesante, voy a tratar de no extenderme mucho. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿ok? Aquí entramos a lo que es la elección de Dios o la elección de Cristo. Yo no estoy en Cristo, usted que me ve no está en Cristo porque usted es bueno, porque usted un día se paró espiritual y de repente dijo, no, yo voy a ir a la iglesia, no, yo voy a levantar la mano, no, yo voy a apartarme de mi pecado. No, eso no pasó así, eso es un cuento de hadas, eso es un sueño que usted tuvo, porque realmente eso no pasó así, de ninguna manera. Cristo nos escogió por algo que no está en nosotros, por algo que está en Él y por ende está en Dios. Dice la Escritura que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó al ser hijos suyos en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, por el puro afecto de su voluntad, hermano. Que yo ahorita esté predicando el Evangelio y que yo sea hijo y amigo de Dios y que usted también forme parte de la familia de Dios, no es porque usted se lo merezca, no es porque usted fue un día corriendo a la iglesia y se dio golpe de pecho y se arrepintió. No. Es porque Cristo te eligió, es porque Cristo me eligió. ¿Ok? Ahora, ¿qué parámetros usó el Señor para elegirnos? Bueno, nos eligió por su gracia, por el puro afecto de su voluntad,
por su puro amor eterno, no por algo que haya en nosotros, porque déjame decirle, hermano, que bueno, vamos a ilustrar un momento esto. Espero no entenderme mucho. Bueno, yo no soy casado, ni tengo esposa, ni nada, pero un ejemplo práctico sería cómo escogemos nosotros, o cómo escogemos el ser humano pareja. Bueno, a la persona le tiene que gustar o llamar la atención de alguna forma la otra persona. Si es hombre, bueno, el hombre es más visual, le va a llamar la atención algunos detalles, algunos rasgos físicos de la mujer. Si es un cristiano, obviamente le va a llamar la atención también su parte espiritual, que tenga Cristo en su corazón. Pero lo importante es que tiene que haber algo en esa persona que nos atraiga, ¿verdad? ¿Cierto? Pero en el caso de Dios con nosotros es muy difícil, porque en nosotros no había nada atractivo para un Dios que es no una, no dos, sino 3 veces santo. En nosotros no había nada atractivo para un Dios que es santo, santo, santo. Como dice un dicho de mi país, nosotros, para Dios, seríamos tan feos como una nevera por detrás. Horrible, espantoso. Nada que pudiera agradar a Dios para que Dios dijera, no, es que yo voy a salvar a Dilbani. Dilbani es mi nombre. Yo voy a salvar a Dilbani porque este muchacho es más bueno que Elías. Yo lo sé porque yo arrebaté a Elías. Yo tenía que haberlo levantado él. No. Así no son las cosas, hermano. Ciertamente en nosotros no hay nada bonito que agrade a Dios o que haga a Dios mover su diestra poderosa para salvarnos, sino por el puro afecto de tu voluntad y por su gracia y por su amor eterno e incondicional que nos ha tenido. Entonces eso llevó a Dios y a Cristo, ¿verdad?, a elegirnos a nosotros, al igual que eligió a sus 12 apóstoles. No fue porque Pedro, varón de Dios, Pedro. No. Pedro no era mejor ni peor que tú y que yo. Pedro tenía los pecados al igual que tú y que yo. Y Pedro, bueno, sabemos toda la metidura de pata que tuvo Pedro. Entonces no es que él vio algo especial en Pedro, no. Simplemente lo eligió por su gracia, por su amor eterno y porque desde antes de la fundación del mundo él amaba a Pedro. ¿Por qué motivo las circunstancias? Porque Dios nos ama incondicionalmente, por su gracia, por su misericordia, no por nada que haga bueno en nosotros. Entonces eso es lo que quería recargar en este versículo. No me elegiste vosotros a mí. Nadie elige a Dios, hermano. Eso es otra cosa. Ninguno de nosotros, si a nosotros no pagaran $1,000,000 por elegir a Dios, ni así lo elegimos. A ti te pueden ver, si tú no eres hijo de Dios, a ti te dan $1,000,000 para que tú escojas a Dios, y tú no le escoges, pero ni pensando. Porque es que el ser humano natural no puede escoger a Dios porque no ama a Dios. No puede escoger a Dios porque no le interesa saber nada de Dios, porque no lo conoce primeramente. Y si no lo conoce, ¿cómo lo va a elegir? Y si no lo conoce, ¿cómo lo va a amar? Entonces, el ser humano, hermano, es mentira del diablo que hace algo para escoger a Dios. Nada.
absolutamente nada. Primeramente porque está muerto en delito de pecado y un muerto nada puede hacer, ¿ok? ¿Ok? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezcan, ¿ok? Él nos eligió, pero Él nos eligió con un propósito. Dios no escoge a nadie por escogerlo, es decir, Dios nos escoge con un propósito. Y el propósito, Él lo está diciendo aquí, que demos frutos y nuestros frutos permanezcan. ¿Cuál fruto debemos dar? El carácter de Cristo. Debemos dar como fruto el carácter de Cristo, porque al dar el carácter de Cristo como fruto tenemos vida eterna, somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, y por ende nuestro fruto va a permanecer, porque nuestro fruto es Cristo. Cristo vivió por los siglos, hermano. Así que Él nos eligió, no nosotros a Él, sino que nos eligió a nosotros o a sus apóstoles para que estos lleven fruto. Es decir, si Cristo te eligió, tienes que dar fruto, porque para eso Él te eligió. Es decir, Cristo no iba a coger a alguien que Él sabía que no iba a dar los frutos. Él va a escoger a alguien, y ese alguien, como Cristo lo eligió, ese alguien va a dar fruto. Bueno, hay unos que dan más fruto que otros, pero bueno, eso es dependiendo bueno, como dice la escritura, hay la semilla que cae en buena tierra da fruto de 30, 90, de 100. Pero el que Cristo escoge va a llevar fruto, sí, porque sí. Porque él, al igual que Él escogió a los apóstoles para dar fruto, a ti no te ha escogido para que seas estéril. A ti no te ha escogido para maldición. A ti no te ha escogido para echarte al infierno. No. Si Cristo te escogió a ti y me escogió a mí como escogió a los apóstoles, hermanos, déjenme decirles que Cristo nos escogió para que demos fruto. Para que demos como fruto el carácter de Cristo. Y haciendo eso, nuestro fruto va a permanecer y no va a ser quitado, hermano. Entonces, gloria a Dios, porque Él nos escogió por su pura gracia, pero nos escogió con un propósito, y Él va a cumplir nuestro propósito, su propósito en nosotros. Y el propósito es que demos fruto, ¿ok? El que comenzó la buena obra en nosotros, como dice la palabra, la perfeccionará hasta llegar a Cristo. Entonces, obviamente, Cristo te escogió a ti, tú vas a dar fruto. Si Cristo te llamó a ti a algún ministerio, si Cristo te ha capacitado a ti para la obra del ministerio, tú vas a dar fruto. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú vas a dar como fruto el carácter de Cristo. Tú no vas a ser estéril, tú no vas a ser un pámpano que no dé fruto, un pámpano que se ha cortado y sea maldito por Dios. No, si Cristo te eligió a ti, tenlo por seguro que van a dar fruto y vas a permanecer. Y esos frutos van a permanecer. Amén. Porque el que llama es fiel y Él lo hará. Amén. Gloria a Dios. Ya para terminar, hermanos, para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y por ende, si damos fruto, si nos parecemos a Cristo, si damos como fruto el carácter de Cristo, díganme algo. ¿Qué? ¿Hay algo que Cristo haya pedido que el Padre no le haya dado? Es decir, si vamos a dar como fruto el carácter de Cristo, si nos vamos a parecer más a Cristo, ok, y damos como fruto el carácter de Cristo, ¿hay algo que el Padre, que el Hijo, mi Señor, haya pedido al Padre que no se lo haya conseguido?
No, ninguna cosa. El hijo le pide, Padre, quiero esto, amén. El hijo le pide, Padre, quiero lo otro, amén. El Padre todas las cosas se las da al Hijo y nada le da por medida. Todo lo que el Hijo le pida, téngalo por seguro que el Padre, nuestro Dios que está en los cielos, se lo va a conceder a su unigénito Hijo. Y si nosotros damos como fruto a Cristo, a carácter de Cristo, y nos parecemos a Él, sencillamente todo lo que nosotros le pidamos a Dios, Él no nos va a dar. Él se va a complacer y a gozar en darnos todo lo que le pidamos a Él, porque nos parecemos al Hijo. Por nuestra comunión con el Hijo, Él nos va a dar todas las cosas que le pidamos, porque nosotros somos amigos e hijos de Dios por medio de Cristo, y el Padre se va a complacer en darnos todo lo que le pidamos, ¿okay? Fíjense que dice, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él no nos va a dar, ¿por qué? Porque habemos dado como fruto a Cristo en nuestra vida, y todo lo que pidamos en Cristo, por medio de Cristo y por Cristo, Él nos lo va a dar. Amén, gloria a Dios. Claro, y el pedir por medio de Cristo y el tener el carácter de Cristo nos va a proteger y a guardar, hermanos queridos, de pedir cosas que no nos convienen, de pedir torpemente, de no saber pedir. Si nos parecemos más a Cristo, déjeme decirle, hermano, que probablemente siempre vamos a pedir cosas que le agraden a Dios, que probablemente siempre vamos a estar cónsonos con la voluntad de Dios, y por eso Dios se va a complacer en darnos todo, porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que nos oye, sabemos que tenemos todo lo que hemos querido. Así que, entre más nos parezcamos a Cristo, espiritualmente hablando, entre más seamos como Él y más demos los frutos de Él, el Padre más nos va a escuchar, porque vamos a estar pidiendo siempre conforme a la voluntad del Padre, y Él se va a placer y a gozar en darnos todo lo que enviamos por medio de Cristo Jesús, porque es conforme a su voluntad y para la gloria de su santo nombre. Amén y amén. Esto es un mando, que os améis unos a otros. El mandamiento es: amaos unos a otros como yo os he amado. Y esto solamente lo podemos hacer por medio de Cristo, conociendo a Cristo, viendo su obra, porque no podemos imitar, ¿verdad?, lo que no conocemos. Pero ya que conocemos el amor de Cristo por nosotros, que dio su vida no por desconocidos, sino por sus amigos, entonces nosotros podemos imitar a Cristo y dar nuestra vida por nuestros amigos. Nosotros podemos imitar a Cristo y poner el bienestar de nuestro amigo por encima del nuestro. Nosotros podemos amar a nuestro prójimo de esa forma que en la que Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella, porque ejemplo Cristo nos ha dado. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Esta ha sido la prédica de hoy. Espero que sea de mucha edificación, de mucha bendición para su vida, y bueno, que el Señor siga haciendo su obra en nosotros, porque a decir verdad, y todavía no nos parecemos lo suficiente a Cristo. Hay que pedir a Dios que sea Él labrando a Cristo más y más en nuestro corazón, y haciéndonos más como Él y menos como nosotros mismos. Entonces pidámosle a Cristo eso, a Dios eso, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y Dios los bendiga mucho y los guarde, que tengan una feliz noche y una feliz Navidad y próspero año nuevo. Aunque bueno, creo que haré más videos, pero Dios los bendiga mucho, feliz Navidad y próspero año nuevo. Le desea su hermano Tilbani desde este canal, El Rincón de Dios. Dios los bendiga a todos. Amén y amén.